Bueno, entonces están preparando el control que incluye el límite de funciones a través de la definición epsilon delta, epsilon m, me delta, todas esas combinaciones. Y yo elegí esta en particular porque es la que más se va a ocupar, por ejemplo, para después definir continuidad y otras cosas. Entonces esta es la definición que yo considero más útil. Bueno, en estas definiciones con tantos cuantificadores siempre es una lata ver qué depende de qué. Entonces, en el video pasado ya hablamos como de la dependencia que tendría epsilon y n0, que ahora es delta, pero da lo mismo, sigue teniendo el mismo tipo de dependencia. Y antes teníamos acá un n mayor o igual a n0. Entonces uno veía directamente la dependencia que existía entre n y n0. Y en cambio aquí entre x y delta no vemos directamente la dependencia, porque aquí dice para todo x en el dominio de f, excepto el x barra, que es a donde va a tender nuestro límite. Pero en realidad es porque esto se tiene que leer para todo x en el dominio, tal que el dominio excluyendo el x barra, tal que x barra menos x es menor o igual que delta. Y ahí aparece explícitamente la dependencia que tiene x con delta. Y como su profe les debe haber explicado, este x barra menos x define un intervalo, entonces se podría decir que es para todo x perteneciendo a como x barra como centrado y delta para allá, delta para acá. Entonces x barra menos delta, x barra más delta, intersectado con el dominio y, se me olvidó esto, se le tiene que restar, se le tiene que sacar el x barra porque ahí, bueno, llegaríamos a una contradicción en el caso de que la función justo ahí tiene una discontinuidad, entonces esto no sería correcto. No podríamos encontrar un delta para que esto siempre se cumpliera. Entonces es importante también excluir el punto x barra. Bueno, no encontré ningún como ejercicio simpático en algún control, entonces vamos a resolver este límite, pero lo vamos a hacer por definición. Lo primero que vamos a hacer es como por inspección, decir como esto es igual a tal cosa. Eso como que va a ser por inspección, pero va a ser como una especie de inspección astuta. Y bueno, eso. Vemos que aquí el x tiende a 1 y en el 1 tienen que notar que se indefine nuestra función. Esta es nuestra función, se indefine ahí. Entonces no sabemos qué cosa rara va a pasar, si esto se va a ir infinito, se va a ir un valor. Entonces para ver eso, nosotros podemos ver que x cuadrado menos 1 es x cuadrado, o sea, es x más 1 por x menos 1. Y esto está dividido por x menos 1. Entonces, aquí lo que uno llega y hace es decir, bueno, esto va a ser igual a x más 1. ¿Ya? Porque uno se pitea estas dos cosas, ¿no? Pero este igual, hay que tener ojo con este igual porque como lo dijimos antes, la función anterior está definida en todo R excepto el 1. Y aquí está definida en todo R. Entonces este igual es como un igual entre comillas peligroso, pero que sí nos va a permitir decir, bueno, aquí el x va a valer 1, entonces por inspección, este límite va a valer 2. ¿Ok? Esto que estoy diciendo la inspección es como, tiene un nombre después que es como ayudar a que la función sea continua. Eso lo van a ver más adelante. Bueno, entonces hay que usar la definición anterior.
notar que nuestro x barra aquí es 1. El 1 es igual a x barra, ¿ya? Entonces vamos a tener que resolver algo más o menos así. Vamos a tener que x, perdón, 1 menos x menor o igual que delta, y implica, ¿cómo se llama? Implica 2 menos f de x, y f de x es esto de acá. Entonces x cuadrado menos 1, x menos 1, todo eso inferior a epsilon. Ya. Aquí cuando uno está al frente de estos ejercicios, como que tienen que tener claro qué es lo que tienen que buscar. Lo que tienen que buscar aquí es el delta. ¿Por qué el delta? Porque el epsilon es para todo epsilon, entonces tenemos que encontrar el delta con respecto a epsilon. Y bueno, van a ver que en realidad es bastante simple. Vamos a matraquear esto de acá y ahí vamos a llegar a una especie de relación y van a ver que el delta es casi trivial. Bueno, entonces tenemos que lo de acá, pasamos esto para arriba y tendríamos que me va a quedar fino. Va a quedar, y el 2x va a ser 2x menos 2, todo eso partido en x menos 1. ¿Ok? Y esto de acá, aquí se pitea el 1, aquí, bueno, nos vamos a comer un signo, da lo mismo porque está dentro de un valor absoluto, entonces vamos a multiplicar todo lo de arriba por menos 1, y tienen que saber que da lo mismo porque está el valor absoluto, entonces va a quedar, en vez de menos 1, aquí va a quedar más 1, aquí va a quedar menos 2x, y va a quedar más x cuadrado sobre x menos 1. Ya. Esto de acá arriba, creo que a estas alturas del curso ya debe ser como, ya al tiro voy a atacar esta cuestión porque es una propiedad que se ocupa demasiado. Entonces tienen que saber que esto termina convirtiéndose en esto. Entonces después esto uno llega y hace de nuevo la misma maldad de antes y hace esto así completamente, no sé cómo decirlo, pero es legal, es legal. Y ahí recordamos nuestra condición. Nuestra condición dice que esto de acá, entonces ya, esto va a ser igual a, para escribirlo más bonito, va a ser x menos 1 en valor absoluto. ¿Y cuál es nuestra condición? Es que esto, que es esto por toda la matraca que hicimos, es inferior o igual a epsilon. Entonces aquí inferior o igual a epsilon. Y lo que nosotros teníamos que hacer era encontrar un delta. Y la casualidad es que aquí tenemos una como desigualdad muy parecida y en rigor es la misma desigualdad porque esto de acá o esto de acá, da lo mismo cuál de las dos, uno lo puede escribir como 1 menos x, porque el valor absoluto le dan lo mismo los signos, entonces aquí podemos ver que estas dos desigualdades son iguales. Por lo tanto, nuestro delta es igual a epsilon. Entonces, como encontramos nuestro delta, sabemos que la propiedad se cumple para todo epsilon y ahí queda demostrado. Ya, esto de acá se puede hacer porque si recuerdan la definición del límite, nosotros teníamos un conjunto que es el x barra delta para allá, delta para acá,
intersectado con el dominio de f y, bueno, en este caso es redundante decir y se excluye el x barra. Y en este caso el x barra es 1, entonces esta fracción de acá nunca se va a indefinir. Esto siempre va a ser un número distinto a 0. Entonces por eso es completamente legal llegar y pitearse esto. Hola chiquillos, ahora vamos a hacer un ejercicio para el control 6 de intro al álgebra. Va a ser un ejercicio que va a hablar sobre el tema que no se ha alcanzado a hablar en el control 5 sobre estructura algebraica, isomorfismo, lo del grupo abeliano y todo eso, ¿ya? Entonces el enunciado dice sea G un grupo y F una función definida de esa manera. Para cada elemento que pertenece al grupo, el grupo está dotado de esa operación y G-1 es el inverso bajo esa operación, ¿ya? Entonces nos piden probar que si F es un isomorfismo, entonces G es un grupo abeliano. ¿Ya? Primero vamos a probar que el hecho de que sea grupo me va a asegurar que F va a ser una biyección. Entonces después solamente vamos a tener que mostrar que F es un morfismo, va a ser equivalente a que sea un grupo abeliano. Y con eso ganamos. Ya, pero vamos a mostrar que esta va a ser una función biyectiva siempre que G sea un grupo. ¿Ya? Como tenemos por hipótesis que G es un grupo, la inyectividad si tenemos f de G1 igual a f de G2, tenemos que G de menos 1 de 1 y G de 2 a la menos 1 son iguales, entonces tenemos que, sabemos que este inverso es único, por lo tanto eso nos asegura de que G de 1 es igual a G de 2, ¿ya? Por definición de inverso. Luego para ver la sobreyectividad, basta notar que podemos tomar arbitrariamente el elemento h definido de G menos 1 a la menos 1, ya que se va a cumplir que f de h va a ser igual a G de menos 1 a la menos 1 a la menos 1, que va a ser igual a G a la menos 1, ¿ya? Entonces eso nos va a asegurar que para todo y perteneciente al recorrido de nuestra función siempre va a existir un elemento x tal que f de x va a ser igual a y, ¿ya? Ya que tomamos un elemento arbitrario no hay problema y queda demostrado la biyectividad mientras G sea un grupo, ¿ya? Entonces ahora el problema va a ser un poco más fácil, ya que solamente vamos a tener que mostrar la equivalencia de que F es un morfismo si solo si G es un grupo abeliano. ¿Qué nos falta verificar? Ya tenemos por hipótesis que G es un grupo, entonces solamente nos falta verificar la conmutatividad bajo esta operación. Ya, entonces, primero hagamos las implicancias en la derecha. Tenemos que F, vamos a suponer que es un morfismo, ya demostramos la parte de isomorfismo, o sea, de que es biyectiva. Entonces tenemos que se cumple que F de G de 1 es lo mismo que F de G de 1 estrella, o sea, asterisco F de G de 2. Ahora vamos a desarrollar cada expresión por su lado correspondiente. F de G de 1 por la definición de esto va a ser G de 1 asterisco G de 2 a la menos 1 es igual a, esto es lo mismo que G de 1 a la menos 1 asterisco G de 2 a la menos 1. ¿Ya? Ahora sabemos que esta expresión es equivalente a G de 2 a la menos 1 asterisco G de 1 a la menos 1. Y eso es lo mismo que G de 1 a la menos 1 G de 2 a la menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos probada la conmutatividad. Eso quiere decir que tenemos lista la implicancia hacia la derecha. Ahora nos falta ver que
Si es que G es un grupo abeliano, entonces vamos a tener que F va a ser un isomorfismo. Es bien parecido el razonamiento. Tenemos que sabemos de que nuestros inversos están en el grupo, ¿ya? Entonces no hay problema. Decimos que si G es un grupo abeliano, se va a cumplir que G de 1 a la menos 1 asterisco con G de 2 a la menos 1 va a ser lo mismo que G de 2 a la menos 1 asterisco G de 1 a la menos 1, ¿ya? Después tenemos que esto es lo mismo que G de 2 asterisco G de 1, todo eso a la menos 1, ¿ya? Y esto, por otro lado, sabemos que lo vamos a dejar igual. Ya. Bajo la definición de nuestra función, tenemos de que esto es lo mismo que f de G de 2 G1. Y por otro lado tenemos que esto es lo mismo que f de G de 2. No. No, sí está bien. F de G de 2 por F de G de 1. Lo cual es la definición del morfismo, ¿ya? Entonces queda demostrado esta doble equivalencia, o sea, la equivalencia, la doble implicancia. Entonces, como a grandes rasgos, primero vimos que siempre que se tenga que F un grupo y tenemos esta función, siempre va a ser una biyección. Luego tenemos de que queremos ver que un grupo abeliano sí solo es un isomorfismo. Recordemos que es isomorfismo si es que es biyectivo y es un morfismo. Ya demostramos la parte de que es biyectiva y aquí demostramos la parte de que es un morfismo. Y con eso queda probado.